Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Seguramente algunos dirán que es muy difícil, que es muy complejo. Otros dirán, siempre aparecen los inútiles. Y los más estudiosos tratarán de explicar el porqué de la realidad nacional. Pero sea como fuere el lugar en donde uno se quiera colocar, hay algunas cosas que no se discuten. El poder no se transita, el poder se ejecuta. Y la concepción del poder significa estar persuadido, seguro, de que los atributos que se le entregan, en cualquiera de las ocasiones, ya sea en un mando militar o en un mando judicial o en un mando político, son para ejercer, o legislativo, son para ejercer ese poder que emana de un soberano o quizá de la fuerza. Cuando no hay ejercicio del poder, cuando se transita el poder, es como que se va diluyendo toda aquella confianza que se va depositando en quienes son elegidos para el ejercicio del poder, y se produce una malformación y una peor interpretación del núcleo social. Si a esto le sumamos la pésima difusión de lo que significa poder y gobierno, estamos en un conflicto. Y se informa mal, lo hemos dicho desde el primer día. Pero además de informar mal, tenemos 21 ministros, de los cuales muchos son mudos, no sabemos ni siquiera qué piensan, y además cuando uno los busca, se las ingenia para decir no hace declaraciones. Porque transitan el poder y porque se transforman en ganapanes, es decir, guardan el lugar para seguir gozando de esa transitoriedad que le da el uso de la facultad de ser ministro, y se transforma en un ganapán, es decir, en alguien que guarda su salario y sus ventajas. Y la verdad que la Argentina no está para ganapanes ni para quienes transitan el poder, está para el ejercicio real del poder, porque encima de la herencia recibida por el desastre del gobierno anterior, estamos con una pandemia y es un estado de guerra. Y en un estado de guerra no se hacen tantas consultas, no se da tanta vuelta para conseguir consenso, entre comillas, democrático. Se ejecuta el poder que legítimamente se ganó, en este caso, del Ejecutivo, a través de las urnas. De la misma forma que la justicia no tiene que esperar que la política lo habilite para ejercer el poder. Y de la misma manera que el Poder Legislativo no tiene que esperar señales de si conviene o no hacer que se cumpla la ley. Y entonces empezamos a caer en un desgaste significativo y enfrente está el abismo. Porque, miren, se utiliza con tanta maldad la oposición por el simple hecho de oponerse, que además en plena pandemia la tapa de Clarín sale en los últimos días a confundir a una sociedad que está golpeada porque ya estamos al borde del colapso sanitario y nadie se quiere convencer de esto, donde estamos al borde de que el mes que viene nos quedemos sin camas en la provincia de Buenos Aires y nadie se da cuenta, y si se dan cuenta los que se dan cuenta lo dicen y nadie los escucha. Y entonces Clarín habla de que los chinos tienen que estudiar el fracaso de su vacuna y no sé cuánta cosa en tapa. Y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se engancha en eso y salen a hablar, no haciendo ninguna clase de diferencia, donde ahí está la mala fe manifiesta de la tapa de Clarín y de lo que hace la presidenta del PRO, que resulta que se referían a la otra vacuna. Los chinos tienen varias vacunas,
una de esas vacunas, la que tantas veces ponderara la misma presidenta del PRO que los chilenos vacunaban mucho más que nosotros, es la vacuna que tiene un rendimiento del 50% y que ha traído un desastre. ¿Saben dónde? En Chile, en Uruguay y en Brasil, que son los 3 lugares que compraron esa vacuna china. Que la Argentina no la aprobó y como no la aprobó no la trajeron la otra, que tiene un porcentual muy alto, casi del 93% de eficacia. Mire, para que no se confundan ustedes, vamos a ser clarito con lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de Sinovac, que es la vacuna de Chile, de Uruguay y de Brasil, y nosotros tenemos Sinopharm, que es la que tiene el rendimiento del 93%, la otra tiene el 50%. Es decir, cuando el mismo diario y la misma presidenta del PRO batían palmas y criticaban que en Chile se habían vacunado 13 millones de personas, que habían comprado muchas vacunas y que además había llegado la Pfizer y no sé cuánta cosa más, Chile tiene un verdadero colapso de contagios porque esa vacuna no resolvió el tema. Pero con malicia se confunde en la tapa del matutino a los efectos de sumar un problema más. Y entonces, el ejercicio del poder significaría que quien tiene el poder ejecutivo toque el timbre, llame al funcionario de turno y le diga, ¿cuánto es la pauta de Clarín? Tanto. Mira, por mentir, esa pauta queda absolutamente congelada. Y al otro día seguramente Clarín dirá atentado a la libertad de prensa. Y en realidad debe ser atentado al bolsillo de prensa de quien tiene la mayor pauta que pagamos todos los argentinos y que se la entrega el gobierno de Alberto Fernández, al que el diario, los canales y la radio de ese grupo la castigan todo el día, de la mañana a la noche. Ella va mintiendo. Por favor, expliquen esto. Algunos tienen que tomar una decisión del ejercicio del poder. No lo transiten. No hagan el doble juego. No hagan como el tero, que gritan en un lado y ponen el huevo en otro. No, no. Porque eso que le hace daño a la sociedad y que nosotros tratamos de aclarar humildemente en un programa de radio, ustedes lo padecen como gobierno, pero alegremente le dan la pauta más grande que el Estado, o sea, todos los que pagamos impuestos, le permitimos que usufrute TN, Mitre y Clarín. A ver si la ponemos en claro. La segunda, por si hay duda, la tiene el Grupo La Nación. Digo esto porque llega un momento y un tiempo en donde del otro lado nos empezamos a cansar de la ineficacia, del no ejercicio del poder, de el tomar a que todo da igual, a que los funcionarios que están proscritos y prohibidos para hablar, cuando los invitan a TN va. A ver si tenemos en claro en qué sociedad estamos y qué país queremos hacer. Porque en el mientras tanto, yo le recuerdo al presidente de la República que dijo que entre los jubilados y los bancos iba a estar con los jubilados. Bueno, háganlo. Emitan, que no creen inflación la emisión, que es mentira. Emitan y pónganle en plata a los jubilados. Páguenle el 82% que el jubilado sale el otro día a consumir. Emitan, que eso vale solamente el costo del papel y la tinta. Pero no lo hagan comprando dólares para transformar en pesos. Emitan pesos argentinos con el respaldo del consumo que se va a generar en la economía. ¿O qué creen que hace Estados Unidos a las 24 horas cuando imprime dólares? Entonces, cuando esto no pasa, y cuando vemos que la gente está aturdida, porque los que administraron el gobierno anterior, y tampoco se resuelve ahora, no pueden controlar la inflación, no pueden controlar que las empresas de la usura bancaria se beneficien todo el tiempo, y le voy a dar un simple ejemplo de la Argentina sufriente. Sí, porque no lo conozco, no sé quién es, sé que es padre de 4 hijos, que vive en San Rafael, en Mendoza, que se metió en un crédito UVA y que pidió 2 millones de pesos al Banco Nación. Le llegó ya
la cédula para que desocupe la vivienda y se la van a rematar porque ahora debe 9 millones de pesos. San Rafael, Mendoza. Le agrego que próximamente va a aparecer algo parecido en Tierra del Fuego, en La Plata y en la capital. Empiezan a rematar las casas de los deudores hipotecarios de UBA. Y este hombre, que repito, no lo conozco, no sé si hizo bien o mal las cosas en su vida personal, tiene embargado su sueldo porque además pidió plata personal o crédito personal y entonces no pudo seguir pagando las cuotas, que empezaron en 9.000 pesos y llegaron a 30.000, 4 hijos. Y entonces, Marcelo Macaluso, que así se llama, sabe que tiene que desocupar la vivienda y que se la van a rematar. Bueno, hay miles de gente en esta situación, les estoy avisando que vienen los remates. ¿Y quién lo hace? Los acreedores bancarios. En este caso el Banco Nación, porque este señor dejó de pagar hace 2 años, cuando dejó de pagar debía 4 millones de pesos, ahora debe 9 millones. Y vendiendo la casa no lo saca. Repito, no lo conozco, no sé si hizo bien o mal las cosas él, pero es un ejemplo de lo mal que hacen los que administran el dinero público, porque nunca controlaron la inflación, porque se les escapó el dólar, porque fueron al Fondo Monetario a endeudar a la Argentina, porque hicieron todos los desastres y desajustes que sabemos y conocemos, y un ciudadano cualquiera que creyó por un instante, o que se ilusionó por un instante y que pidió el crédito, se queda en la calle. Y se van a quedar varios. ¿O ustedes creen que los que están en situaciones de calle en la ciudad de Buenos Aires y que parece que a nadie le importa, no tienen todos alguna vida parecida? ¿Y a quién lo culpamos de esto? A los que transitan el poder, o a los que llegan al poder para hacer maldades y favorecer empresas propias o cuestiones personales. Y entonces, frente a todo esto, hay una sensación de sublevación, hay una bronca del que lo votó y lo eligió al gobierno de Fernández, no de la oposición que ya sabemos cuál es. Y se le está pidiendo que ejerza el poder, que no lo transiten, que no puede ser que los alimentos aumenten porque las multinacionales internacionales, obviamente, de los alimentos hacen lo que le parece, que no puede ser que cuando le autorizaron al cable un 5% de aumento, los señores del Grupo Clarín aumentaron el 20% durante 2 meses consecutivos a 18 millones de usuarios, se quedaron con esa plata, no le importó la justicia, no le importó el Estado Nacional y ustedes le siguen dando la pauta más grande. Estamos mal porque queremos estar mal, además de lo que estamos padeciendo. Entonces, cuando le estamos diciendo resuelvan el tema del jubilado, porque el jubilado necesita consumir y cuando el jubilado consume mueve la economía, le estamos diciendo póngale al trabajador en el bolsillo plata y no le ajuste más el salario, porque el trabajador necesita comer y los más humildes son los que tienen que pagar esta inflación que no controlan porque no ejercen el poder. Y tenemos un presidente radical en el Banco Central que dice, no, si hay una corrida de dólares estamos muy bien porque tenemos más dólares. Lo que tienen que tener es claro el concepto de gobierno. Gobernar es crear trabajo. Y al trabajo hay que acompañarlo de medidas como las que estamos viviendo hoy en situación de guerra. Y cuando se vive una situación de guerra, hay que tomar decisiones sin tanta consulta, Fernández, sin tanto cabildeo. Hay que decidir. Para eso la sociedad votó a un presidente y a una vicepresidenta. Si no hubiéramos elegido un delegado. Lo que no se hace, lo que no se decide,
otros se encargan todos los días de jugar en contra, mientras aquellos que queremos que a ustedes les vaya bien, nos estamos cansando de la inacción.